Dice, ahí parece que está tratando de entrar. ¡Eh! Ya. Pregunta número 6. Un vehículo viaja por una carretera a 80 kilómetros por hora. Anoto el dato. Partiendo desde el pueblo A hasta el pueblo B. Al viajero le toma 1,6 horas llegar a su lugar de destino. Anoté el tiempo. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el vehículo? Y ahí, como esto es un movimiento con velocidad constante, solamente tenemos que usar la ecuación del MRU, velocidad igual distancia partido tiempo. Y esto lo tuvieron casi todos bien, no vi ninguno con error. El resultado, la alternativa B. Ya, chiquillos. Pasamos ahora a fuerza. Aquí necesito que me saquen o la guía o un cuaderno, algo donde puedan tomar apuntes de las cosas que no se acuerden, ¿ya? Porque este es un repaso rápido, pero también es importante que me vayan indicando si les va surgiendo dudas, para detenerme en esos lugares donde ustedes tienen dudas, porque si no yo voy a avanzar nomás y quizás no sea efectivo o no, ¿ya? Ya, Mati, después lo reviso. Ya, entonces vamos a hacer el repaso de fuerza ahora. Todavía tenemos tiempo. Repaso de fuerza. Bueno, aquí yo vi en el diagnóstico que las leyes de Newton es una temática que ustedes, la mayoría, recuerda y podría aplicarlo a situaciones sencillas. Pero hay estudiantes que no recuerdan casi nada. Entonces, en base a eso, hay que hacer el repaso. Ahora, como me hubiese gustado que hubiese sido un poco más profundo este repaso, pero por el tema de que no sé si esta es la última clase o no, voy a tener que hacerlo flash, ¿ya? Si me entero que seguimos con clase, me voy a detener en la parte de aplicación. Pero hoy día vamos a quedar con el recuerdo de qué es lo que era esto, los conceptos clave, las relaciones, ¿ya? Así es que, primero, cosas importantes, que la fuerza es una interacción entre dos objetos. Esa es su definición, o sea, no es nada más difícil que eso. Una fuerza es una interacción. Si yo tengo dos imanes, los imanes interactúan entre sí a través de una fuerza que produce un efecto en uno y en otro objeto, una aceleración, una sensación que nosotros sentimos. Entre una carga positiva y negativa hay una interacción también, una atracción, y esa es una fuerza. Entre las masas, entre nosotros y la Tierra, hay una atracción también, esa es una fuerza. Y entonces todo lo que sea fuerza puede ser englobado en esta breve definición, interacción entre dos objetos. Se representa como un vector y se mide en Newton, que recordamos Newton es una unidad compuesta por otras unidades del sistema internacional, que son el kilogramo multiplicado por el metro dividido por el segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la composición de esta unidad que se llama Newton. Y cuando aparezca el Newton, yo tengo que trabajar en el sistema internacional de medidas. O sea, tengo que trabajar en metros, kilogramos y segundos. No va a aparecer de otra forma. ¿Ya? Ahí aparecería otra forma de medir si hay otros valores aquí, como los caballos de fuerza. No sé si eso es potencia o... Es que nunca uso otra unidad. Las dinas, parece que también es otra unidad de fuerza, pero que no está con esto. Entonces nosotros lo usamos con el sistema internacional y lo trabajamos en Newton. Tipos de fuerza. Aquí recordamos 5.
¿ya? Fuerza de gravedad o peso, que son sinónimos, fuerza normal, fuerza de roce, fuerza de tensión y fuerza elástica. La fuerza neta no es un tipo de fuerza, es la suma vectorial de las fuerzas, ¿ya? Voy a detenerme un minutito en cada una. ¿O hay alguna que ustedes quisieran como repasar que no se acuerden muy bien para detenerme un poco más? Gravedad, peso o peso normal, roce, tensión, elástica o restauradora. ¿O las vemos todas por igual? ¿Hay alguna que les gustaría ver más? Todas por igual, profe. Todas por igual. Sí, Ya, un mini resumen, por favor. perfecto. Vamos. Ya. Fuerza de gravedad o fuerza peso. Esta fuerza, estoy grabando, ¿no? Así. Esta fuerza aparece siempre que hay objetos con masa. Siempre, siempre, siempre. Mi celular y yo tenemos masa y tenemos una fuerza de atracción, de gravedad, ¿ya? No, no esa fuerza psicológica de atracción, sino que una fuerza de gravedad, porque ambos tenemos masa y somos atraídos. Ahora, esto es tan pequeño, la fuerza de gravedad es tan chiquitita porque nuestras masas son pequeñas. Entonces, esa atracción no se siente. En cambio, si yo tengo un objeto que es de gran masa, como por ejemplo la luna, sí ejerce una fuerza de atracción de gravedad sobre la Tierra, en particular sobre la superficie de la Tierra. Es capaz de deformar el mar y hacer que exista este fenómeno de las mareas. En la noche, la marea que sube es porque se atrae con la luna y la marea que baja porque la luna ya está al otro lado, entonces no es la misma atracción. Así es que objetos con masas grandes producen una fuerza de atracción gravitatoria perceptible. Ya, igual esto nosotros lo repasamos ahora que me acuerdo al inicio. La fuerza de gravedad aquí en nuestro contexto se conoce como fuerza peso. ¿Ya? El peso es la atracción gravitatoria que sentimos nosotros con la Tierra, porque la Tierra tiene mucha masa, entonces ahí sí que nosotros notamos esa atracción gravitatoria. Y el peso se calcula como la masa del objeto aquí en la Tierra por la aceleración de gravedad aquí en la Tierra, que es 10 metros partidos segundo al cuadrado aproximado y lo que he visto que se usa en las pruebas estandarizadas. No les ponen el 9,8, creo que es para no complicar las operaciones, ¿ya? Entonces 10. Si estamos en otro planeta, este valor cambia, ¿ya? No aceleramos lo mismo en la Luna que en Marte, que en otros lugares. Eso va cambiando y nos tendrían que dar el valor si lo necesitamos, pero no he visto eso, solo he visto como ejemplos aquí en la Tierra. Y siempre apunta hacia abajo en nuestro contexto. Su dirección es hacia abajo, independiente de si el plano está inclinado, estamos cayendo, o sea, siempre hacia abajo. La fuerza normal es la fuerza que ejercen las superficies cuando sostienen a los objetos, ¿ya? Por ejemplo, este cuaderno puede ser, ¿me están viendo o no me ven? Así, ya. Por ejemplo, este cuaderno puede ser una superficie que sostiene mi calculadora. Y mi calculadora no atraviesa el cuaderno. ¿Por qué no lo atraviesa? Porque hay una fuerza de cohesión entre las partículas en este cuaderno que hace que no sea atravesable por mi calculadora. Hay una fuerza que sostiene a este objeto y esa se llama fuerza normal. El, el origen de esta fuerza en realidad es la electrostática, de los electrones que conforman los átomos límite entre cada uno de estos objetos, que se repelen. Entonces, al repelerse, no se pueden combinar los átomos y no se pueden atravesar los objetos. Es como ese es el origen de la fuerza normal. Pero en este contexto de fuerza, solamente la entendemos como la fuerza que sostiene a los objetos, ¿ya? Y esta fuerza actúa perpendicular a la superficie, o sea, formando 90 grados. Si la superficie se inclina,
esta perpendicular también se inclina, ¿ya? No tengo como un objeto con más roce que se pueda sostener. No, tampoco. Puede ser ¿ya? O sea, si la superficie está inclinada, ahí iría la fuerza normal, formando 90 grados con esa superficie. Y no hay una forma de calcularla directamente, que veamos, que usemos en PSU o en PTU, sino que la deducimos del valor de las otras fuerzas. Por lo general, si el objeto está así, en horizontal, nosotros sabemos que, por ejemplo, el peso de este objeto es 1 newton. La fuerza normal también es 1 newton porque se está contrarrestando con ese peso. Entonces la puedo deducir a través de la fuerza peso, porque están equilibradas, ¿ya? En este caso no, porque no están equilibradas completamente entre sí, sino que la normal está equilibrada con la componente de acá del peso. Si descompongo este vector. No voy a entrar en eso porque es mucho detalle y no lo he visto, la descomposición de vectores. Paso a la fuerza de roce. Fuerza de roce, coeficiente de roce. ¿Escuchan como unos golpes y unos maullidos? ¿O no? Bueno, si escuchan unos golpes, no es que haya violencia aquí, es que mi gato quiere puro entrar a la, a la pieza. Pero se pone tan catete que no me puedo concentrar. Por eso lo tengo afuera. Ya, fuerza de roce. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo clarito. Ya. Voy a hacer un poquito más resumida porque si no me estoy pasando mucho de la hora. Roce. Entonces, la fuerza de roce también tiene un origen medio electromagnético porque es como estas rugosidades que componen a los objetos se encajan entre sí, entre superficies, y hacen que no sea deslizable el objeto. Entonces, se oponen estas como rugosidades al movimiento. Y siempre que hay estas fuerzas de contacto es porque estamos formados por átomos que tienen una capa externa de electrones que hacen que no nos podamos atravesar, que tienen una fuerza de cohesión. Para que tenga un poquito de sentido, esto lo menciono, chiquillos. Entonces, la fuerza de roce es la fuerza que existe entre las superficies cuando están en contacto y se quieren deslizar. Aquí hay una fuerza de roce, porque este objeto tiende a caer, pero hay un roce que se opone a que ese objeto caiga. Aquí hay un roce porque esta persona quiere mover la caja y hay una fuerza que se opone a que esa caja se mueva. Tenemos el coeficiente de roce y la fuerza normal, de ahí se calcula. Y si se fijan aquí, no necesariamente está el peso involucrado, ¿ya? No necesariamente está la masa. Lo más importante aquí es el coeficiente de roce. Podemos tener un objeto de 1000 toneladas y si está sobre hielo o sobre aceite, lo vamos a poder mover fácilmente. 1000 toneladas, no me acuerdo cuánto es. Ya, pero mucha masa. Y si está sobre una superficie con muy poco roce, va a ser súper fácil moverlo. ¿Ya? Porque depende de esto, del coeficiente de roce que tengan las superficies entre sí. Y ese coeficiente puede ser cinético o estático, dependiendo si el objeto se está moviendo o no se está moviendo, ¿ya? Porque cuando yo quiero mover una cama, por ejemplo, yo no puedo mover esa cama a menos que venza la fuerza de roce estática. Y una vez que muevo el objeto, sigue existiendo un roce, y ese roce se llama cinético. Fuerza de tensión. Se deduce de otras fuerzas, ¿ya? Primero, o sea, no, igual se podría calcular. En ingeniería se usa mucho esto de calcular la tensión máxima que soporta estos como alambres que se usan para construcción, una cuerda que está utilizándose en una grúa, o sea, eso es información súper, súper importante. Para nosotros, en este contexto, la vamos a deducir de otras fuerzas, como por ejemplo el peso. Aquí la tensión está igualada con el peso. Y no es más que la fuerza que se transmite a través de las cuerdas, cadenas, etc. Va siempre a lo largo de la cuerda. Así que no hay mucho que profundizar aquí.
Pero la fuerza elástica o restauradora sí. Esta se conoce como la ley de Hooke. ¿Vieron la ley de Hooke alguna vez? Ley de Hooke. Se escribe así, ley de Hooke. ¿La vieron? No me suena, me suena. Ya. La ley de Hooke es la ley de elasticidad. ¿Ya? Hooke es el científico que la analizó. Hoy no tengo nada aquí elástico, pero hace poco vi un video, porque yo estoy tratando de descubrir a esta altura de mi vida qué tipo de pelo tengo. Y hace poco vi un video de que se puede, hay una como, los cabellos tienen un tipo de elasticidad. Dependiendo de qué tan elásticos son, hay como una regla de cuánto se estiran, cuánto se pueden estirar hasta romperse, ¿ya? Entonces los cabellos son elásticos. Ustedes podrían hacer el ejercicio de qué tan elástico es su cabello. Los que tienen el cabello cortito va a costar, sí. Y eso les dice algunas propiedades de cómo cuidarlo. Dato ahí para los que tenemos cabello largo. La cosa es que esta ley nos explica cómo se deforman los objetos cuando le aplicamos una fuerza, ¿ya? Nos dice que la fuerza que yo aplique es proporcional a cuánto deformo el objeto. X final menos X cero o inicial es cuánto yo deformo, cuánto estiro el objeto. Tiene lógica, porque mientras más fuerza aplico, más se estira, y mientras menos fuerza, menos se estira. Y depende también de una constante elástica que es característica del material. Y también tiene lógica, porque no es lo mismo que yo estire un cabello a que estire un elástico de plástico, por ejemplo. Entonces, esta es la ley de Hooke. F igual a constante elástica multiplicada por la deformación del objeto. Y tiene un signo negativo porque la fuerza, en realidad, esta es la fuerza restauradora del objeto. Supongamos que yo estiro este elástico, sí, porque aquí me dice que lo estiré. Estiro el elástico, ¿o no? No, voy a decir que lo comprimí, porque algo lo puedo deformar comprimiendo o estirando. Supongamos que este resorte lo comprimí, ¿ya? Se hizo más pequeñito. El resorte ejerce una fuerza restauradora. El resorte quiere volver a su forma original aplicando una fuerza hacia allá, ¿ya? Entonces, yo comprimo esto, lo comprimo hacia allá y el resorte, la fuerza que aplica es en sentido contrario a la compresión que uno hace. Por eso aparece un signo negativo, porque la fuerza es opuesta a la deformación del objeto. Y se llama fuerza restauradora o fuerza elástica, la he visto con esos dos nombres, ¿ya? Se opone a la deformación. Entonces ahí hay que imaginarse, como ese resortito lo comprimo y hacia dónde quiere volver el resorte, su forma hacia allá. Entonces uno va a sentir una fuerza restauradora hacia allá. Y esa es la ley de Hooke, chiquillos. K por deformación. Esto también lo escriben como delta X. Por último, la fuerza neta es la suma vectorial de fuerzas, ¿ya? Por ejemplo, si yo calculara la fuerza neta en esta situación, tengo que considerar las fuerzas que componen la situación y sus valores. Aquí ya los pusimos. Sería 10 más 70, 80, menos 30, 50 newton. Esa sería la fuerza neta, ¿ya? Y acá 30 más 40 más 20, porque todas van en el mismo sentido, 90 menos 60 me daría 30 newton, ¿ya? Entonces esa es la idea de la fuerza neta, no es más que eso, la suma vectorial de las fuerzas respetando el sentido. Y preguntas. Ya está muy largo este monólogo. ¿Están cansados? Voy a detener la